el nombre poderoso de Jesús. Me sorprendía ya porque muchos hermanos me saludaron de allá de Monterrey, allá en Rosarito, en, en, en Tijuana, y me decían, tú eres Radio Reino. Yo, ¿cómo sabes? Es que los vemos sus predicaciones y estamos al pendiente. Gloria a Dios por la vida de nuestros amados, gracias a Dios por la vida del pastor Lucio, que con mucha hospitalidad nos llevó ahí a estar con ellos. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y que por medio de esta palabra tú traigas, Señor, un avivamiento en nuestros corazones. Que permitas, Señor bendito de la gloria, que nuestro ser completo hoy sea impregnado por la presencia de tu Espíritu Santo y tu palabra comience a fluir con poder y con autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Aleja, Padre, todo pensamiento contrario y todo espíritu, Señor, que no se adapte y se acople a tu Espíritu Santo y a tu verdad, Señor. Échalo fuera, aléjalo de nosotros y permite, Dios, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pueda estar hoy, Señor, atentos a tu preciosa palabra. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy intentaré ser breve. Tenemos una invitación a llevar la palabra del Señor al terminar, allá al velatorio. Así que los hermanos que quieran acompañarnos al final, vamos a estar orando por una hermana joven que está siendo velada ahí en el velatorio. Vamos a ir a la palabra para ir avanzando. Está en el Salmo 127, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Y esto nos lleva, amados hermanos, a entender que no es del que corre, ni del que quiere o del que grita, sino de Dios. Es de Dios que tiene misericordia. Amén. Hay muchas cosas que esperamos que sucedan en nuestra vida, pero debemos de entender que esto no depende de nosotros, no depende de... Sí tenemos que ver, pero no depende 100% de nosotros. Hay cosas que nosotros alcanzamos a hacer y cosas que son para nosotros imposibles. Dice amén. Sin embargo, para aquellas cosas que son imposibles, para Dios sí son posibles. Dios sí puede hacerlo. Y hablando de lo que es la iglesia, nos vamos a estar enfocando en estos días. Hoy será el primero de estos días. Es una serie al respecto de la voluntad de Dios para la iglesia. Amén. Voluntad de Dios para la iglesia. Amén. Y este tema es: si el Señor no la edifica, en vano se trabaja. Y dice así la palabra del Señor en el Salmo 127, versículo 1 hasta el versículo número 2 también. Dice ahí: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén, gloria a Dios. Mire cómo dice el Señor, y desde ahorita yo le invito que comience a traducir la palabra casa. Amén. Y dice: si Jehová no edificare la casa, y ahí traduzca casa en 3 sentidos, amado hermano. 1, tu casa, tu familia. Amén. 2, tu vida espiritual, tu cuerpo, tu casa, tu relación con Dios. Amén. Tu relación con Dios. Tú no puedes tener fe si Dios no te la dio. Así que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Amén. Así que traduciendo, la casa es ahí donde vives, eres tú, pero también, y muy importante, y es parte del tema, es la congregación. Amén. La iglesia local. Amén. Llámese iglesia local en este tiempo, en esta hora, Oasis Cerritos, amén, de San Luis Potosí, lo que estamos aquí. Así que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los... Ahora, ¿quiénes son los edificadores? Porque si hay una casa, tiene que haber un edificador.
Voltea con tu hermano y dile, tú eres un edificador. Eres edificador de tu relación con Dios. Eres edificador de tu familia. Amén. Así que si hay algo que tiene responsabilidad en tu relación con Dios, si hay alguien que tiene esa responsabilidad, eres tú. Amén. Solamente tú. No le puedes echar la culpa a nadie. Voltea con tu hermano y dile, no te puedo echar la culpa a ti. Amén. No puedes culpar a nadie más de tu relación con Dios. Amén. Claro, el Señor dice que nos alentemos, que nos animemos unos a otros. Amén. Que estemos moviendo esa parte de amor para empujarnos a la oración, a la santidad, a todo lo bueno. Amén. Pero tú eres quien toma esa decisión de hacerlo. Así que en tu relación con Dios, el edificador eres tú. Amén. Y los edificadores de la congregación, amados hermanos, también somos nosotros, y en una manera muy importante, el cuerpo ministerial que nos está apoyando. Yo batallo para decirle líder, porque de pronto cuando decimos el líder, como que ¿verdad? Pues los servidores, como que ya está mejor, ¿verdad? Los servidores del grupo ministerial, llámese también el pastor y todos los que enseñan y trabajan en la iglesia. Entonces, todos los que están trabajando para que sea edificada tu casa, estarán trabajando en vano si Dios no edifica tu casa. Amén. Así que depende de Dios. Pero también hay una respuesta tuya y mía, una reacción a lo que Dios quiere edificar. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que la voluntad de Dios para la iglesia es entonces que la iglesia esté apagada. No, ¿verdad que no? Entonces tú y yo tenemos que ver que la iglesia esté encendida. Amén. Así que si la iglesia o tu relación con Dios o tu familia está apagándose, hay alguien responsable de ello. Si Dios está con la disposición. Sí dice la palabra del Señor que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Todo lo que estorba para que la voluntad de Dios para la iglesia funcione, podemos culpar a la carne, ¿verdad? Pero la carne está en ti y en mí. Esa carnalidad que nos jala, nos estorba, nos hace tropezar para poder funcionar. Así que hay una voluntad de Dios para la iglesia, y esa voluntad es que la iglesia alumbre, y esa voluntad es que esa iglesia crezca. Amén. Y es importante poner este fundamento porque la iglesia tiene que crecer en muchos sentidos, y uno de ellos, por ejemplo, es en santidad. ¿Cuántos han visto un crecimiento en santidad en su persona? Que antes se maldecían, que antes echaban mentiras, que antes robaban, que antes hacían muchas cosas. Yo también. Pero vamos caminando en el Señor y vamos dejando de hacer aquellas cosas. Entonces vamos creciendo en santidad, vamos creciendo en conocimiento. Amén. Vamos conociendo más. Antes confundían a Juan el Bautista con Juan el apóstol. Amén. Ya no, ya sabemos que Juan el Bautista era uno que le cortaron la cabeza, y que Juan el apóstol es otro, ¿verdad? Que escribió Apocalipsis, el Evangelio según San Juan y la primera, segunda y tercera carta de Juan. Ya hacemos la diferencia, ya sabemos qué pasó en la cruz de Calvario. Mis pecados y los tuyos fueron clavados por la obra poderosa de nuestro Señor Jesús. Vamos creciendo en el conocimiento, no solamente el conocimiento de la palabra, sino en el conocimiento personal con Dios, que es muy, muy, muy importante. Si tú vas creciendo en el conocimiento personal con Dios, cosas grandes van a suceder en tu alrededor. Amén. ¿Has sentido un crecimiento en tu relación personal con Dios? Vamos creciendo. También tenemos que crecer en la influencia, esa influencia que debemos de tener con nuestros amigos. ¿Estás influenciando amigos? ¿Estás influenciando familias? Si en las familias la influencia que estás llevando a cabo no se está edificando, amado hermano,
entonces hay un responsable. Y no le puedes echar la culpa a nadie más que a ti. Amén. Así que cuando notes que tu hijo ya no quiere ir a la iglesia, cuando notas que tu hijo ya no quiere orar, hay alguien ahí responsable si tu hijo es menor de edad. Hay alguien que será llamado a cuenta delante de Dios si ese hijo se pierde. Bueno, la palabra decir pierde es una palabra muy suave. Lo vamos a decir más sin cáscara, ¿verdad? Si ese hijo se va al infierno, será culpa de los padres. Qué tremendo, ¿no? Cuando son menores de edad. Por eso el Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y de qué estamos huyendo, amado hermano? De la condenación eterna que se va a llevar a cabo en el infierno y en el lago de fuego. De ahí queremos escapar de eso, amén. Y el Señor nos salvó de ello si nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Un crecimiento en influencia, un crecimiento en santidad, un crecimiento en relación con Dios, un crecimiento en conocimiento de Él, amén. Ese crecimiento en los dones del Espíritu Santo, amén. Tenemos que crecer en los dones, amén. Tenemos que ir avanzando en los dones, tenemos que crecer también en lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. Así que tenemos que crecer. La voluntad de Dios no es que la iglesia se quede corta en ninguna de las áreas, amén. La voluntad de Dios es que la iglesia crezca, amén. Sí, y nosotros somos los edificadores. Tú eres el edificador, yo soy el edificador y cada uno de nosotros es responsable de que la iglesia crezca, gloria a Dios. Así que por eso dice la palabra del Señor, tú vas a trabajar en vano si es que tú no estás edificando, si tú no estás buscando de Dios, si tú no estás llenando, entonces algo va a suceder y eso que va a suceder si no estamos funcionando y trabajando en la voluntad de Dios es que va a haber pérdida. Va a haber pérdida, amado hermano. Así que necesitamos orar a Dios. Señor, edifica mi casa. Señor, edifica mi relación contigo. Señor, edifica mi iglesia. El lugar donde me congrego, edifícalo. Ayer le decía a los hermanos, ¿ustedes creen que sea la voluntad de Dios que este lugar se cierre? Pues estamos a punto. Amén. ¿Por qué? Porque los hermanos no quieren venir a la iglesia. Yo le dije, Señor, si hay una cosa por la cual yo estoy en Cerritos, es la iglesia. Y si no hay iglesia, yo nada tengo que hacer en Cerritos. Así que si no hay iglesia, llévame a donde tú quieras que yo esté predicando la palabra, donde se junte la gente, donde la gente quiera. Pero el Señor quiere que esté aquí, aquí voy a estar, por el tiempo que Dios quiera. Pero necesitamos trabajar. Yo le decía, Señor, tenemos 22 años y espero que no haya sido en vano el trabajo que estamos haciendo como edificadores. Y el Señor ponía en mi corazón, transmite esa palabra a la iglesia. Transmite esa palabra primeramente a los servidores para que ellos entiendan la importancia de que hay que trabajar. Dios no va a mandar los ángeles a predicar. Amén. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen el ministerio de predicar el evangelio. ¿Quién tiene el ministerio de predicar el evangelio? Tú y yo. Amén. Y a veces hablando y a veces sin hablar. Hablamos cuando predicamos, pero sin hablar también llevamos el mensaje. ¿Cuándo? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ir viendo algunas de las cosas en las cuales el Señor quiere que crezcamos, ¿verdad? En fe, en gloria, en fuerza, en influencia hacia el mundo. Tenemos que influenciar al mundo. Amén. Mire, hace rato estaba escuchando en el tiempo del emperador Trajano en Roma, en el año 111 o 112, por ahí, había una persona, era un gobernador que mandaba una carta a Trajano y le decía, oye, en cuanto a la relación, en lo que tiene que ver con los cristianos, ¿qué tengo que hacer? Porque mira, a los que yo agarro,
Les pregunto una vez, ¿eres cristiano? A los que me dicen no, los suelto, que se vayan. A los que me dicen sí, les vuelvo a preguntar, ahora con amenazas, hasta 3 veces, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? Y algunos se quiebran y dicen, no, bueno, sí era, pero ya no. Ah, bueno, vete. Y el que se mantenía firme y decía, sí, soy cristiano, a ese los ejecuto. ¿Estoy bien o estoy mal? Se llamaba Plinio, Plinio el joven, porque había uno que se llamaba Plinio el viejo, que escribió mucha literatura y dejó varios volúmenes de estudios en Roma, pero ese era el viejo, ya lo adoptó a uno y le puso Plinio el joven, que también fue gobernador en el 111, 112, después de Cristo. Y entonces le contesta a Trajano y le dice, mira, está bien lo que estás haciendo. A los que dicen que no son, ponlos ahí, que quemen incienso y aceite a la imagen de César y que blasfemen en contra de Cristo. Y si lo hacen, perdónales la vida. Y si no, mátalos. Y si uno te dice que sí era cristiano, pero ya no, hazle la prueba de quemar incienso adelante de una imagen y de blasfemar en contra de Cristo. Y si lo hace, perdónalo. Y si no lo hace, porque hay una premisa que el cristiano es firme. El cristiano es firme en su convicción y no se va a dejar amedrentar por nada, aun que le cueste la vida. Y estaba meditando en esa carta de Plinio el joven y de la contestación del emperador. Yo decía, Señor, ¿qué celo debe de haber en mi corazón para poder entender lo que estos hombres que por no negar su fe perdieron la vida? Y qué fácil es negar cuando realmente no está bien agarrado del Señor. Pero ¿quién hace que estemos bien agarrados del Señor? Es nuestra decisión, pero también el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Porque si el Espíritu Santo no le da convicción a la iglesia, entonces la iglesia va a estar en un falso entendimiento, en una falsa manifestación de fe. Por eso la iglesia necesita crecer en el conocimiento, en la fe. Amén. Ahora, para que nosotros podamos llegar a la fe, necesitamos algo bien importante. Todavía no entro en el tema, porque necesitamos entender esa base. Primero, la casa. Segundo, los edificadores. Amén. Y además, por ejemplo, la fe y el Espíritu Santo. Esa es la base de la iglesia, porque la fe nos lleva a Jesús. Y el Espíritu Santo, amado hermano, nos da la capacidad de resistir en el tiempo de la prueba. Sin fe y sin el Espíritu no hay cristianismo. Amén. Así que la fe tenemos que establecer. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Así que si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos oyendo la palabra de Dios, tu fe no va a crecer. ¿Quieres crecer en la fe? Escucha la palabra de Dios. Sí, hermano, hay muchos que dicen, no, es que yo ya escuché un TikTok. No, hermano, escucha la Biblia. La Biblia, ponla a sonar o léela o escucha la predicación de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que impregnarnos, porque la palabra nos va a llevar a la fe. Amén. Así que la iglesia necesita crecer en fe. ¿Tú crees que esta iglesia necesita crecer en fe? Sí. Oasis necesita crecer en fe. Entonces yo estoy ya así, no sé, digo, Señor, dame ideas qué hay que hacer. Y oro a Dios, Señor, ayúdanos para que la iglesia crezca en la fe. Y el Señor pone esto en mi corazón. Si no leen la Biblia, no hay fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, también la iglesia necesita crecer en poder. No dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la iglesia necesita poder. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con tu hermano y dile, la iglesia necesitamos poder. Y a veces decimos, bueno, el poder hacer milagros, prodigios, señales. Amado hermano, sí, pero
hay un poder que nos mantiene a flote. Hay una fe que nos mantiene activos. Hay un poder. Ahora, ¿cómo nos vamos a llenar del poder? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo le hacemos? De manera práctica. Ya sabemos que para crecer en la fe necesitamos meternos a escuchar, exponernos al sonido o las letras de la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Si lees Biblia, tienes fe. Si oyes la Biblia, tienes fe. Amén. Ahora, para crecer en poder, ahorita vamos a ver unos textos bíblicos, pero para crecer en poder necesitamos orar. Si no oramos, no hay poder. Así que dos cosas muy importantes como edificadores de la casa: leer y orar. Leer y orar. Fe y Espíritu Santo. La fe y el poder. Agarras fe cuando lees la Biblia, pero agarras poder cuando oras. Cuando oras por tu casa, cuando oras con tus hijos, cuando oras con tu esposo, con tu esposa, cuando oras con la iglesia. Yo sé que puedes orar solo, pero hay que orar con la iglesia y en la iglesia. Amén. Porque de ahí, amado hermano, la familia es una forma, una célula de la iglesia. Amén. La familia es una célula de la iglesia. Ya cuando todas las células se juntan, se forma el cuerpo. Amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú eres una célula, es un miembro del cuerpo de Cristo. Tus hijos, tu esposo, tu familia son una célula del cuerpo de Cristo. Y necesitamos un vínculo que nos esté uniendo. Y si cortamos ese vínculo de oración, ese oxígeno que recibimos por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Se va a morir esa célula. ¿Hay células muertas? Sí. ¿Sabes el polvo que es? Cuando tú miras el polvo, sí es parte de sílice y muchos minerales, pero mucho del polvo que está corriendo en las calles son células muertas. Has barrido bajo tu cama, sale mucho polvo y a veces dices, oye, ¿cómo tanto polvo que se juntó acá abajo si yo cierro la cortina? Bueno, son células muertas. Cuando tú te acuestas, cuando tú te paras, hay células de tu cuerpo que se mueren, que se desprenden, hacen polvo. Están ahí. Se desprendieron, dejaron de recibir el oxígeno, dejaron de recibir la sangre, dejaron de recibir ese vínculo con el cuerpo y murieron. Eso es lo que sucede cuando nos apartamos, cuando nos separamos, cuando no estamos constantes. Amén. ¿Cada cuánto respiras? ¿Verdad? Ni cuenta te das, pero estás respirando. Ojalá fuéramos así, que ni cuenta me doy y estoy orando. Voy en el camino y estoy orando. Y estoy haciendo la comida, estoy orando. Y estoy buscando la palabra de Dios y estoy leyendo y estoy escuchando la palabra de Dios, porque necesitamos crecer en fe y crecer en el poder del Espíritu Santo, ser edificados. Si nosotros tenemos o cumplimos ese requisito de fe y del Espíritu Santo, amado hermano, vamos a ser edificados en la casa en las tres áreas. En mi casa como mi cuerpo, mi relación con Dios. En mi casa como mi familia, como padre, como esposo, como hijo, como esposa. Amén. Yo voy a crecer porque tengo ese contacto con la palabra de Dios y tengo contacto con Dios por medio de la oración, en ese diálogo. Dios me habla por medio de su palabra, yo le hablo por medio de la oración. Hay una relación. Cuando alguien tiene una relación, lo quiere ver. Cuando alguien tiene una relación, quiere hablar con él. Si tú no tienes un amigo que hace mucho que no le habla, ¿sabes qué? Tu amistad se está muriendo. Amén. No puedes llegar con toda la confianza con un amigo que hace 3 años que no le hablas, ni un mensajito, ni nada. Y llegas, ¿tú quién? Soy fulano. Ya me acordé. Pero de pronto, oye, habrá cambiado, ¿qué mañas tendrá ahora, verdad? Pero cuando tienes una relación
con alguien, una relación de amistad, y constantemente estás hablando, y constantemente estás cerca, entonces es más fácil. Entonces hay más confianza. A veces ya tenemos un problema y decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Verdad? Y el Señor dice, bueno, pues nomás me hablas cuando necesitas. Cuando te apretó el guarache ya estás gritando. Pero cuando estás bien, se te olvida. Te levantas y el primero con el que hablas es tu celular. A ver qué mensajes hay de quienes usan el celular de almohada. Y en la madrugada se levantan, se despiertan el celular. Qué tremendo, ¿no? Ojalá y no sea el caso, pero si es el caso, hay que cambiar. Hay que cambiar, amén. Gloria a Dios. Entonces, el crecimiento puede llegar, pero no solamente puede llegar, debe de llegar. Amén. Mi edificación de mi familia no solamente puede llegar, debe de llegar. Si hay alguien en tu familia que no está recibiendo todavía a Cristo, esa persona puede recibir, debe de recibir a Cristo. Un día se va a rendir a Cristo. Pero si tú tienes esa relación constante con Dios. El crecimiento en influencia. Esta iglesia tiene una influencia muy importante, no en la política como otros lugares. No, esta iglesia tiene una influencia poderosa en el reino espiritual de Cerritos. Chéquele. Cualquiera se puede congregar en cualquier lado sin ningún problema, pero nada más comienza a venir a esta iglesia. Luchas, pruebas, dificultades, situaciones, estorbos, problemas. ¿Por qué? Ayer estábamos mirando eso. Personas que vienen y dicen, no, es que empiezo a ir a la iglesia y me empieza a ir mal. Broncas, problemas, situaciones, dificultades. Bueno, te estás metiendo en contra de un reino espiritual. ¿Quieres estar tranquilo? Vete a cualquier otro lugar. No vas a tener broncas. No vas a tener ninguna situación. Pero el Señor dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Y si no tienes aflicción en el mundo es porque no eres iglesia. Si no estás pasando por pruebas, por dificultades, es que no eres cristiano. Tienes una forma doctrinal de creer y de ser, pero no eres salvo. Una persona que es salva, una persona que realmente tiene una relación con Dios, ya tiene miles de millones de enemigos en el mundo, en la familia y en el espiritual. Amén. Todos los demonios, los ángeles caídos, todos los principados y potestades del lugar donde estás van a mover la familia, el corazón de los vecinos. Hermano, cuando el mundo te ame, tú tienes que darte cuenta que algo está mal. Si el mundo te abraza, si el mundo te ama, algo está mal. El mundo no va a cambiar, el mundo siempre va a estar en esa tendencia hacia lo malo. Pero si el mundo te ama, si el mundo te abraza, lo mal está en ti. Que sigues siendo del mundo, pero tienes una máscara de cristiano, que se pone cada domingo. Pero en realidad, amado hermano, al verdadero cristiano, el mundo lo va a aborrecer. Lo dice la palabra, sí, el Señor Jesús lo dijo. Si a mí me aborrecieron, dijo el Señor, a ustedes también. El mundo te va a aborrecer. Y además dice la palabra del Señor, que cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora sí que con Dios o con el diablo, con el mundo o con la iglesia. Amén. Pero no puedes estar con un pie allá y un pie acá, porque un día, cuando la iglesia se vaya, te vas a dar cuenta que o tienes los dos pies en la iglesia o no eres de la iglesia. Eso Dios lo llama tibieza. Y hoy la tibieza es una situación muy constante en las congregaciones. La tibieza, que es un pie en el mundo, otro pie en la iglesia. El mundo me ama, la iglesia me ama. Y un día va a ser pesado ese corazón. Y si no está tomado de la mano de Dios, entonces no podrá entrar a la presencia de Dios. Pero el crecimiento, la edificación debe de llegar y puede llegar. Amén. Porque las cosas que no se edifican, ¿se pueden habitar?
Si tienes una casa y levantaste 3 hileras de bloques, ¿ahí puedes vivir? ¿No? O la edificas y después de edificada la puedes adornar, ¿verdad? Ya le pones su alberca, ya le pones sus ventanas. Aún sin ventanas puedes vivir, pero ya debe de estar edificado. Amén. Así que algo que no se edifica, algo que no crece, ¿sabes? Se puede morir. Se puede morir. Cuando está un bebé y ya pasó, está bebé, todavía tiene unos meses, está chiquito, pero ya pasaron 2 años, 3 años y no crece. Hay un problema. Así que si no está creciendo, hay un problema. Si no está creciendo en servicio, hay un problema. Si no está creciendo en generosidad, hay un problema. Si no está creciendo en relación con Dios, hay un problema. Si no está creciendo en conocimiento de Dios, de su palabra, hay un problema. Si no está creciendo en la fe, hay un problema. Si no está creciendo en la influencia que debe de tener con las personas que le rodean, hay un problema. Y el problema es que no hemos decidido acercarnos verdaderamente a Dios. Ocupar el lugar que Dios preparó para nosotros. Amén. Ahora, no nos vamos a comparar con nadie. Amén. Vaya la palabra de Dios, segunda a los Corintios, capítulo 10. Porque de pronto vemos, no, es que yo quiero ir a la iglesia, pero yo quiero que Dios me use así, como a este hermano, como a esta hermana, que Dios le usa. ¿Y a mí por qué no me usa? Por eso me desanimo y ya no quiero ir. Capítulo 10, versículo 12. Segunda a los Corintios. Esto es personal, esto no tiene que ver con nadie más. Eres tú y Dios, nadie más. Alguna vez algún peluquero le dijeron, oye, ¿por qué hay tanta gente greñuda allá afuera? ¿Estás abriendo el negocio? Sí. ¿Sabes cortar el cabello? Sí. ¿Das muy caro el precio? No. Más si quieren se los corto gratis. Pero yo no voy a ir a perseguir a los greñudos, no, que vengan. Si no vienen, ¿cómo les voy a cortar el cabello? Amén. Como un niño que no aprendía a leer y su mamá fue a reclamar a la maestra, oiga maestra, el niño, a ver, ¿cuántos de aquí de la escuela saben leer? No, pues todos. ¿Por qué mi hijo? Y la maestra, oiga, pero es que como todos están aprendiendo a leer, ¿por qué mi hijo no? Y la maestra, pero es que, no, es que debe de ser parejo, ¿por qué a mi hijo no le están enseñando? Dijo, ¿ya puedo hablar? Sí. Es que su hijo no entra a la escuela. Yo doy la clase, no voy a darle la clase allá en la cancha donde está jugando. Usted lo manda. Usted no sabe que él no entra. Y si no entra, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser edificado si no se expone a la palabra, al conocimiento? Amén. Ahora, por eso no se puede comparar uno con otro. Dice ahí la palabra del Señor, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Amén. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, pues no son juiciosos. O sea que, mira, nuestra casa no la podemos comparar con otra. Sí podemos animarnos, oye, mira qué bonito color, yo quisiera pintarlo también. Pero no podemos comparar nuestra casa. No podemos comparar nuestros hijos con los hijos de otros. Amén. Porque tú tienes la responsabilidad de edificarlos de la manera correcta, tal vez con oportunidades diferentes a como otros tienen su capacidad o su oportunidad de ayudar a sus hijos, a su familia, ¿verdad? Pero la iglesia también como casa, amado hermano, necesita no compararse con nadie, necesita tener una responsabilidad personal de la iglesia. Nosotros como iglesia local necesitamos, amado hermano, crecer en todas las áreas. ¿También en número? Sí. ¿Quiere Dios que esta sea una iglesia de 2, de 3? No, yo creo que no. Yo creo que Dios quiere que la iglesia crezca. Amén. Entonces, hay algo que tal vez tenemos que hacer. Tenemos que cambiar en algo. Si somos los edificadores,
Tenemos que cambiar. Amén. Si está alguien haciendo una casa y ya tiene ahí todos los ladrillos y al otro día llega y ya están todos los ladrillos igual. Se le olvidó contratar al maestro albañil. Pues ¿cuándo va a estar su casa? O ya contrató al maestro albañil, pero no le llevó cemento, no le llevó ladrillo y está el albañil sentado. El edificador está sentado porque no le llevaron el material. Ya pasó una semana y sigue igual, nomás cobrando. La iglesia necesita levantarse, es el edificador, y el material, amado hermano, está allá afuera. El material son las almas, las personas, los amigos, los vecinos, la familia. Amén. Y la materia prima es la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen palabra de Dios? Amén. Entonces tenemos la capacidad. En otra puede ser que ahí está el edificador y que ahí está el material, el bloque, el cemento, y pasó una semana y llega el dueño y dice, ¿qué pasó? Estoy sentado. No lo voy a pagar. Ahí está todo. Ya tiene una semana, no ha hecho nada. Está el material, está el cemento, está todo. Está el edificador, está el terreno, está la herramienta, tiene todo. Amado hermano, para edificar tu familia, Dios te ha dado todo. ¿Qué te falta para edificar a tu familia? Nada. Tienes palabra, tienes fuerza, tienes entendimiento, tienes gracia. La gracia viene por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que podemos conectar. La palabra nos da fe y la fe nos añade gracia. Amén. La palabra nos da fe y la fe nos agrega gracia. El Espíritu Santo nos da la llenura y la llenura da poder. Vamos a ponerlo así. La palabra nos da fe y la fe nos da gracia. La oración nos da la llenura del Espíritu y la llenura del Espíritu nos da poder. Amén. Tenemos que estar llenos de gracia y de poder. Para estar lleno de gracia necesitas fe y para tener fe necesitas palabra. Para estar lleno de poder necesitas estar lleno del Espíritu Santo y para estar lleno del Espíritu Santo necesitas orar. Amén. Así que la oración y la palabra de Dios vuelven a ser nuevamente los actores principales y más importantes en la vida de la edificación de una vida cristiana. Amén. Gloria a Dios. Así que no nos vamos a comparar con otros. Si alguien tiene más dones, tú no puedes obtener un don como que vas a comprarlo a la carnicería. No puedes decir, Señor, voy a correr y voy a hacer esto para que tú me des un don. No. Dios, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Pero también a los que lo quieren. Amén. ¿Tú crees que Dios le va a dar dones a los que no le buscan? Él puede hacerlo, porque Él es soberano. Pero ¿quién tendrá más dones? ¿Los que le buscan o los que no le buscan? ¿A quién levantará Dios por ministro? ¿A los que están o a los que no están? ¿A quién quién tú le vas a dar la responsabilidad de tu casa? ¿A alguien presente o a alguien que es ausente? La lógica. Porque Dios lo había preparado de antes. Le dijo en el camino a Damasco, cuando cayó y lo dejó ciego, luego le habló a Ananías y le dijo, ve y ora por él, porque instrumento escogido me es él. O sea, aunque él no quería, Dios ya lo había escogido como un instrumento. Y si es cierto, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Antes de ser llamado apóstol, antes de ser apóstol, él empezó a predicar. Si leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que cuando Pablo recibió la vista, empezó a predicar y a predicar y a predicar y a predicar y confundía a la iglesia porque decía, ¿no es este el que nos perseguía? Ahora anda predicando el nombre que él mismo perseguía. Los confundía. Y luego, cuando se estableció ya como que este sí es cristiano, los judíos decidieron matarlo.
Y aquellos a los cuales él perseguía para matarlos, les salvaron la vida metiéndolo en un canasto y descolgándole por el muro para que los judíos no lo mataran, porque habían resuelto matarle. Pero él empezó una constancia, y empezó a recibir los dones, el fruto. Amén. Yo creo que mucho más que los demás apóstoles. No sé cuál fue el trabajo de Natanael o el trabajo de Felipe o de Andrés, porque no está escrito, pero seguramente había poder en ellos. Pero de lo que hablamos, lo que escuchamos de Pablo, es que fue un hombre lleno de fe y lleno de poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando él se secaba el sudor, la gente se llevaba el trapito y se lo llevaba al enfermo y lo ponía sobre el enfermo y el enfermo se sanaba. Estaba constante. Amén. Porque una cosa bien segura, que ninguno de nosotros nació siendo cristiano. Andábamos lejanos. Tal vez no perseguíamos a los cristianos. Tal vez nos reíamos. Yo sí me reía de los cristianos. Aleluyos. Yo sí decía, no hombre, a esos les agarran de las greñas y los meten en un bote de agua y le dicen, no te voy a sacar hasta que veas a Jesús. Y entonces ya para no morirse ahogado dentro, salía, ¿lo viste? Sí, ya lo vi. Ah, bueno. Y entonces se convertían a Cristo. Hasta que un día el Señor cambió mi corazón. Después de ser escarnecedor y burlador de los aleluyos y cristianos, yo le decía a mi esposa, cuando ella era cristiana, no hombre, tú estás loca. Digo, ¿a poco tú crees que yo voy a ser tan tonto para hacer las tonterías que tú andas haciendo? Ya mero me veo yo vestido de payaso hablando de tus payasadas en la esquina de la calle. Y el Señor me agarró. Y a los que quieran ahorita les muestro los zapatos de payaso que yo traía y mi peluca y vestido y pintado de payaso en una esquina predicando de Jesús. Y yo le decía a mi esposa burlándome, sí, un día yo voy a ser pastor también para ganar mucho dinero. Bueno, ahí no, pero dije, para darle raya a los hermanos y hermanas en un carro. Y un día andaba yo dándole raya a los hermanos y a las hermanas en un carro. Amén. Yo no quería. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros algún día no quería. Tal vez se burlaba de los cristianos. Los perseguía. Pablo era un perseguidor. ¿Quién edificó a Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu. Cuando Pablo cayó ahí y el Señor lo hizo ciego, entonces tuvo que haber un acto de edificación, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Estoy seguro que alguien alguna vez llegó con Pablo para predicarle, pero no era el tiempo. Pablo, te vengo a predicar de Jesucristo, agárrenlo, mátenlo, llévenlo a la cárcel. Y dicen, ya no le predique, ya no, porque los agarra y los lleva a la cárcel. Pero cuando era el tiempo, cuando el Señor edificó el corazón de Pablo, entonces Ananías llegó y tenía miedo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha mandado para que ponga mi mano sobre ti y tú recibas la vista. Y cuando oró por él fue sanado. Inmediatamente, en ese rato dijo, yo me quiero bautizar. Yo pienso que todavía Ananías estaba con cierto duda, ¿no? Y se bautizó. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues hay que ir a predicar, tal vez. Acompáñame, Ananías. No, es que mira, no, bueno, si no vas, yo voy a ir. Y lo primero que dijo, hermanos, aquí lo que yo quiero decirles es que yo, siendo judío perseguidor, un día se me apareció el Señor y era Jesús, y Él me dijo que por medio de su sangre perdona pecados y Él quiere darnos la salvación y la vida eterna. Vengan para orar por ustedes en el nombre de Él. Y llegó gente paralítica tal vez, y cuando oró por ellos en el nombre de aquel que se le apareció en el camino a Damasco, aquella persona fue sanada y él empezó a agarrar fuerza, fue edificado. De rato vamos a ver eso, porque la edificación que nosotros necesitamos tiene que ver con nuestro ministerio, que debe de ir creciendo, el servicio, pero también con poder sobrenatural, Mira, cuando una persona está expuesta a un milagro, esa persona cree y es edificada y crece. Yo te aseguro que la familia de Ángel y Linda nunca van a dudar de la existencia de Dios. ¿Por qué?
porque ya probaron una vez la existencia de los demonios y lo que ellos hablaban y podían hacer y mover en el cuerpo de él. Y de todos esos años de angustia y de terror, Dios los libró con el poder del Espíritu Santo. Así que si no tenemos poder del Espíritu Santo, los milagros estarán muy escasos. Necesitamos ser edificados en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo dijimos que somos edificados en el poder? Orando. Si no oramos como queremos milagros, ¿sabes? Cuando Jesús hacía milagros, Él estaba orando. Se ha hecho como tú has creído. Y ponía su mano y entonces se sanaba. Oraba siempre, siempre. Cuando le dijo a los discípulos, voy aquí a un tiro de piedra a orar y ustedes pónganse a orar, fue y una hora regresó. ¿Y cómo estaban? Dormidos. Pues no, ay, despiértense. Se fue otra vez y cuando regresó, dormidos. Ya la tercera dijo, ya, duérmanse. Pues sí les dijo, ni siquiera una hora puedes orar. Y bueno, dejó muy alta la expectativa. Y muchos dirán, un apóstol debe de orar por lo menos una hora. ¿Qué diferencia hay entre Pablo y tú y yo? Nada más el tiempo. Nada más el tiempo. ¿Los dones que tenía Pablo los puedes tener? Sí. ¿La fe que tenía Pablo la puedes tener? Sí. ¿La doctrina que recibió Pablo la puedes recibir? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Solamente el tiempo. Y que seguramente Pablo oraba mucho. Y él dice, doy gracias a Dios porque constantemente me acuerdo de ustedes en mis oraciones y oro para que el poder y la gracia del Espíritu Santo vengan sobre ustedes. Amén. Entonces, él oraba, Jesús oraba. Ahora, pregunto, ¿Jesús necesitaba orar? Él es Dios. Él no necesita orar. Sí, amén. Ahora, ¿cuándo la Biblia dice que Jesús llegó lleno del Espíritu Santo? Cuando se fue al desierto. ¿Qué estaba haciendo en el desierto? 40 días. Dibujando, viendo el paisaje. No, estaba orando. Estaba orando. Cuando oras te llenas del Espíritu Santo y si estás lleno del Espíritu Santo, hay poder. Hay poder y las cosas pasan, los milagros suceden, pero necesitamos ser edificados no comparándonos con nadie. Amén. Dios quiere que su iglesia crezca. Bueno, estamos ahí en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los edificadores. Mateo 22:18. Le voy a pedir que a partir de esta prédica no se pierda los mensajes, sobre todo el equipo del ministerio, porque son muchos puntos muy, muy importantes. Hoy estoy solamente en lo que es la introducción, hermano. No me va a alcanzar el tiempo para más, pero Mateo capítulo 22, 18, ahí estoy en el 25, ahí está, Mateo 22, 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Ahí estoy mal. Ok. Está hablando ahí de las ofrendas. Yo me equivoqué aquí en la cita bíblica. Puse un número que no era. Pero vamos a ver, déjeme lo busco. 20. Ok, otra cita. Hechos 2:47. Ahorita le acomodo esa cita. Y es que es de la introducción de la edificación de nuestras vidas. Hechos 2:47.
Leo desde el 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mira lo que dice al final, y es el punto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así que necesitamos, amado hermano, mantener la comunión entre nosotros, porque dice ahí que cada día ellos partían el pan. Amén. Leo otra vez el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No, leo desde el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. Pero fíjate la posición que tenía los discípulos, amén. Lo que estaban haciendo. ¿Qué hacían?